Hola, ¿cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy en un nuevo video para el canal, no precisamente para hablar de fútbol, sino para hablar lo que sucedió hace un año atrás, donde Florencia Marco denunció a Jorge Martínez, ex técnico de las Gladiadoras, por abuso sexual. En unos minutos vamos a estar hablando con Flor, que nos va a contar, porque ya hay día y hora para lo que será el juicio oral. Será el 22 de marzo a las 9 de la mañana, y queremos saber cómo se encuentra ella, cómo está viviendo esta situación de cara a aquel juicio oral. Me acompaña el señor Matías Bronsky en el día de hoy. Mati, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Dani, hola a todos los oyentes y suscriptores y la gente que nos sigue habitualmente y a los que no también. Justamente, a ver, lamentablemente hoy no es para hablar de fútbol, simplemente para saber lo que ha sucedido en este transcurso de un año casi de lo que aconteció en el club. Así que queremos conocer y saber cómo se encuentra hoy Florencia, y cómo se va a encarar también a futuro el juicio oral que en los próximos días se llevará a cabo, Dani. Nos encontramos con Flor Marco, la protagonista de lo que va a ser esta emisión, que la van a poder ver en todas las redes sociales y también en nuestra página web www.gladiadorasneises.com. Primero, Flor, consultarte, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Hola Mati, hola Dani, ¿cómo están? Gracias por darme este espacio y poder hablar con ustedes y con todos los fanáticos del fútbol femenino. Bueno, lo primero es, ya hay un día, una fecha fija para la sentencia, que va a ser el 22 de marzo a las 9 de la mañana. Quiero saber cómo venís preparando lo que va a ser este juicio y, bueno, todo lo que tuviste que pasar a lo largo de este año o casi año, porque la denuncia se dio a conocer en abril. Sí, la denuncia se dio a conocer en abril, pero yo ingresé la denuncia en el Departamento de Género de Boca en febrero y la denuncia en el sistema de justicia el 7 de marzo del año pasado. Así que ya hace un año que está la denuncia asentada. En abril se dio a conocer porque esta persona seguía dirigiendo el equipo de fútbol femenino a pesar de tener dos denuncias y bueno, seguía haciendo esos actos que yo terminé denunciando en la justicia. Muy bien, la denuncia es por abuso sexual. Quiero saber cómo venís preparando este juicio, porque normalmente las denuncias, y lamentablemente las denuncias de abuso sexual, nunca terminan en nada, y la tuya siguió el curso legal hasta llegar a lo que va a ser este juicio oral. Sí, mira, sinceramente hace una semana que me enteré de que el juicio va a ser el 22 de marzo. Yo tenía entendido, porque me habían comunicado de la fiscalía, que iba a ser a partir de julio seguramente, pero bueno, por esas cuestiones me comunicaron de DOVIC, que es la Dirección de Orientación y Acompañamiento y Protección a las Víctimas, en donde estoy también en tratamiento psicológico, que depende de la justicia. Bueno, fue el psicólogo de esa área el que me llamó y me informó que el 22 de marzo a las 9 de la mañana en Comodoro Pi se va a llevar adelante el juicio oral. Ahora que eh, sentís como un montón de emociones que te van atravesando. Por un momento, alegría, porque es el momento que estaba esperando para poder darle un cierre y un fin a este calvario. Pero por otro lado es como eh, angustia, saber que me tengo que encontrar de vuelta en un mismo espacio físico con el abusador. Así que bueno, estoy preparando cómo voy a llevar adelante esa parte del juicio. El juicio va a ser en una sala que es eh, íntima en el sentido de que no puede haber público porque justamente se va a hablar el tema del abuso sexual. Pero tengo que decidir si quiero compartir el espacio con el abusador o no. Así que bueno, esto lo estoy preparando junto con mi psicóloga.
Por momentos no, por momentos sí. Así que bueno, creo que me voy a dejar guiar por lo que sienta en ese momento, ese día. Porque hoy es como mucha ansiedad, ¿no? Es el momento esperado. Entonces, por momentos estoy muy tranquila y por momentos quiero que ya sea 23 de marzo. Pero bueno, paso a paso. Y este año, ¿cómo me fui preparando? Yo le digo a todos los que me van preguntando, yo dejé de recorrer canchas de fútbol para empezar a recorrer pasillos de tribunales y de fiscalía. Entonces, estuve atrás de la causa continuamente con mi abogada todas las semanas o cada 15 días íbamos a la fiscalía o al juzgado, de acuerdo en dónde estaba mi causa, para ver cómo se iba llevando adelante. Así que me estuve ocupando bastante, sabiendo que yo estaba siendo víctima y que yo había llevado la denuncia adelante, pero también sabiendo de todo lo que había atrás y por qué era tan necesario que este juicio siga adelante, ¿no? Sí, Flor, a ver, justamente ahí estabas justamente expresando tus sentimientos y justamente te quería preguntar cómo fue el después de hacer la denuncia hasta el día de la fecha. Y una vez que hiciste la denuncia, ¿qué sensaciones? Si fue, entre comillas, un alivio y Sí. o... Sí, después de hacer la denuncia, te lo digo y se me pone la piel de pollo, se me eriza. Eh, Después de hacer la denuncia sentí tranquilidad. Eh, Volví a ver un poco de luz en tanta oscuridad. Eh, Sentí mucho amor, yo lloraba y decía, me conmueve todo el amor que estoy recibiendo, porque antes de hacer la denuncia me sentía muy sola, a pesar de saber de que no estaba siendo sola, a pesar de saber que no era la única víctima de este abusador, pero cuando esto se hizo público, cuando la denuncia empezó a tener su curso, me empecé a sentir muy acompañada por todos ustedes, por todos mis colegas, por todos mis compañeros, por ex jugadores con los que yo había estado trabajando, ex técnicos. El mundo Boca, todo el mundo Boca se estuvo comunicando conmigo y para mí eso fue como una gran muestra de amor. Y también personas que yo no conocía, que se comunicaban por redes sociales o me mandaban mensajes agradeciéndome de que había hablado y que ponía este tema en la agenda, ¿no? Porque es un tema donde muchas personas están atravesadas por el abuso, pero que no muchas personas lo pueden poner en palabra o no muchas personas lo pueden compartir. Entonces, sentí tranquilidad porque sabía que estaba por el camino del bien y que era lo correcto y sabía que llevando la denuncia a la justicia y haciéndolo público era la única manera que se podía parar con este calvario que se estaba viviendo en el equipo, ¿no? Y Flor, justamente recién decías que se habían comunicado mucha gente, muchos deportistas, pero hasta la fecha, luego de la denuncia y hasta hoy, ¿el departamento de género de Boca o algún dirigente se volvió a comunicar con vos? No, nunca, jamás. El departamento de género tenía que, de acuerdo al protocolo, ¿no? Que está Ujú. colgado en la web y el protocolo que anunciaron, que informaron que iban a llevar adelante, lo aplicaron todo al revés, ¿no? Eh, a mí me descuidaron, me desprotegieron y cuidaron y protegieron al abusador, sabiendo que lo que pasaba, ¿no? Porque Adriana Bravo estaba en el día a día y veía lo que estaba pasando. Entonces, eso es la parte donde más te duele, ¿viste? Porque ya es como, ni siquiera te enoja, te duele, que decís, pero usted es la persona que tiene que llevar adelante el protocolo y tiene que ser que se aplique y tiene que cuidar a las víctimas y en realidad en lugar de cuidarlas, las está exponiendo y las está poniendo en peligro. Entonces, me parece que se tiene que ser consciente
de lo importante que es ocupar un departamento de género y tienen que estar instruidos para hacerlo y cuidar a la víctima y erradicar al abusador. Y si no están seguros o tienen dudas, aún a pesar de todo lo que vieron, bueno, en modo de prevención, apartarlo. Y eso tiene que ser así, porque lo que está mal siempre, y lo que está bien va a estar bien siempre. Entonces, no importa quién sea el presidente o el vicepresidente del momento, si te deja o no aplicar el protocolo. Digo, si el protocolo está, se tiene que aplicar. No importa quién esté de acuerdo o no. Entonces, si no, modificamos el protocolo o modifiquemos la manera de actuar y de ejecutarlo. Creo que es por ahí, porque se puso en peligro a muchas personas. Y no se tiene dimensión del daño que causa un abuso. Entonces, me parece que está naturalizado y minimizado, al menos por estas personas que lo tenían que llevar adelante y que tenían que cuidar, sobre todo a menores de edad. A lo largo de este año, el club se puso a disposición tuya, te brindó apoyo psicológico. No, no. Yo tengo el número de teléfono de siempre, desde hace los 12 años que trabajo en Boca, y que era el número donde siempre me estuvieron llamando, y no, y la verdad que una vez que presenté la denuncia, nunca más me llamaron. Y una vez que presenté la denuncia, de forma formal, nunca más me llamaron. Y tampoco me atendían al teléfono o tampoco me respondían cuando la denuncia todavía no estaba presentada de manera formal, ¿no? Cuando sabían por qué yo estaba llamando. ¿Vos crees que esto puede ser un cambio, no solo en Boca, sino en todos los equipos, instituciones, de cómo manejar un protocolo, de eh, también las personas que están pasando por situaciones similares puedan encontrar una forma de hablar y decir lo que está sucediendo y romper esa barrera del miedo? El cambio va a estar si las personas que tienen que aplicar el protocolo están instruidas y lo aplican como corresponde. Aplicarlo como corresponde es prevenir, creo que es el paso número 1. Y después cuando ves que no podés prevenir es brindarle a la víctima un espacio seguro y cómodo para que pueda hablar eso que es totalmente incómodo hablar y totalmente difícil de ponerlo en palabras y, y te tienen que dar contención cuando estás totalmente desbordada y totalmente vulnerable y totalmente destruida. No te tienen que seguir apartando, corriendo o pisoteándote o denigrándote o diciendo cosas sobre la persona que denuncia que son mentiras o difamando a la víctima, porque una vez más las revictimizan. Entonces, yo creo que si los protocolos son aplicados como corresponden y como los cuelgan en la web y como los presentan ante la prensa y que están llevados adelante por profesionales comprometidos con el tema que van a tratar y no comprometidos con, ¿cómo lo puedo decir? ¿No? Con la política de turno, ahí sí puede funcionar, porque hay muchas personas que están preparadas para trabajar realmente y hacer y tratar a las personas como sujetos de derecho y no como un objeto mercantil de un club. Entonces, me parece que hay que darle lugar a que los protocolos sean bien aplicados y que sí. Por ejemplo, lo que está pasando ahora con el caso Vélez. Yo escuchaba el otro día al vicepresidente de Vélez que decía que se había comunicado con la víctima, ¿no? Y yo, empleada de Boca, mi casa, durante 12 años, no recibí nunca más un llamado de teléfono de nadie, solamente de mis compañeros.
Me interesa saber esto, Flor, también de cómo pudiste romper esa barrera del miedo, porque sé que muchas personas que pasan por situaciones similares no hablan justamente por el miedo, por este sentimiento que te hace pensar muchas cosas que al final la luz termina saliendo cuando uno expresa lo que le está pasando. Sí, no se habla por miedo y no se habla por vergüenza. Yo sentía mucha vergüenza, mucha vergüenza. Recién ahora, después de un año, es como que digo, bueno, no siento vergüenza. O no tanta como al principio, ¿no? Porque yo no podía creer lo que estaba viviendo con 34 años, eh, siendo una persona que siempre había trabajado en fútbol masculino, 8 años trabajando en fútbol masculino y que de repente el técnico, el director técnico de fútbol femenino sea la persona que estuviera abusando de mí, hablo de mí, pero ya sabemos que no era solamente conmigo, ¿no? Entonces, me perdí la pregunta, perdón. De cómo romper esa barrera del miedo para poder hablar. ¿Cómo romper la barrera del miedo para poder hablar? Yo me tuve que distanciar del equipo, del plantel, salir del día a día, y eso fue en el receso, cuando se terminó la Copa Federal, después de que volvimos de Ecuador, de la Copa Libertadores, que ahí sí fue como la pesadilla más larga y eterna. Y cuando volvimos de Ecuador, Copa Federal, vacaciones, y ahí empecé a integrar a Flor de vuelta, ¿viste? A todas las partes de Flor que estaban totalmente disociadas, totalmente vulnerables, y ahí pude empezar a entender qué era lo que me había estado pasando realmente durante todo el año. Que el abuso no solamente había sido abuso sexual, sino abuso de poder, y bueno, hay un montón de otras aristas que tiene el abuso, ¿no? Entonces, ahí dije, bueno, si yo estuve durante todo un año tratando de cuidar y proteger a las chicas que también estaban siendo abusadas, igual que, que me estaba pasando a mí, y que muchas de esas chicas también eran menores de edad, yo dije, bueno, yo así yo no puedo más, porque estas chicas me veían llorando, o me veían que me escondía, o me veía que no aparecía, o desaparecía. Entonces parecía que estaba mostrando un desinterés por el equipo, pero en realidad era que yo ya no podía estar más con ella. Y ahí dije, bueno, si yo ya no puedo estar ni siquiera tratando de cuidar de que esta persona no se acerque, o que no trate de entrar al vestuario, o que no pasen ciertas situaciones que al principio, cuando empieza a trabajar, eran como que llamaban la atención, pero con los meses se fueron naturalizando. Dije, bueno, primero me tengo que cuidar yo y me tengo que preservar yo para también poder cuidar a las otras personas. Y ahí fue cuando empecé a hablar, y cuando la psicóloga me recomienda mi abogada, y ahí avanzamos con toda la parte de las denuncias, porque hasta el momento era todo el tiempo una oscuridad total, un techo absoluto que se estaba cayendo encima mío, y donde ya no podía ni siquiera trabajar, ni siquiera podía ir al club. Me estaba afectando físicamente y la salud, sobre todo, porque yo ya no comía, no dormía. Un montón de estadios fui pasando, y mucho miedo, y cuando pasás miedo, porque todo el tiempo sentís miedo, 24 horas del día sintiendo miedo, ¿viste? Que decís, bueno, no puedo ni salir de la oficina a pedir al baño porque en ese trayecto tengo miedo de ser violada. Entonces, cuando me di cuenta que eso no me podía estar pasando en mi segunda casa o en mi casa, que era la Bombonera, que era el lugar donde yo venía trabajando, cuando dije, che, esto está mal, realmente está mal, fue ahí cuando empecé a hablar. Y cuando lo empezás a hablar, te empiezan a caer todas las fichas, ¿no? De todo lo que fuiste viviendo en un entorno que está totalmente contaminado, y en un entorno que está totalmente contaminado, pero atravesado por el abuso en todas
en todas sus formas de abuso, ¿no? Entonces, era muy difícil poder encontrar luz ahí. Me tuve que borrar de este espacio. Flor, te quería preguntar, ¿qué cosas crees que se pueden mejorar desde los clubes en general para evitar distintos tipos de abuso o violencia de género? Creo que seguimos en la línea de lo que te venía mencionando recién. Mucha prevención, que la prevención se da informando y esta información creo que empieza a brindarse a partir de que uno empieza a hablar, porque la verdad que cuando empezás a hablar te das cuenta que hay, en muchos sectores, en muchos lugares, a nivel mundial, no solamente acá, está totalmente naturalizado el abuso. Entonces, para que el abuso deje de ser naturalizado en espacios privados o en espacios públicos, hay que hablarlos, hay que nombrarlos. Hay que ponerle voz, hay que ponerle palabra, hay que decir qué es el abuso. Que muchas veces se confunde que el abuso es la violación, ¿viste? No, hay barreras que se van pasando hasta llegar a ese punto. Eso me parece que es fundamental, la información, prevención, esto que te nombraba hoy, que los espacios sean cuidados para poder hablar de estos temas totalmente incómodos, en donde la persona que se anima a hablar, que sea escuchada, porque para que una persona pueda hablar, pasó por un camino, un infierno tan grande, que solamente la persona que fue abusada lo puede saber. Después, lo puedes imaginar, pero en el cuerpo y en el ser es imposible que lo puedan sentir. Entonces, darle lugar, porque no es fácil hablar de esto. Entonces, si una persona lo habla y lo lleva a un tema a tratar, que sea contenida, que sea cuidada, que sea protegida y no que sea erradicada de todos sus ámbitos, de todos sus espacios, que sea totalmente aún más vulnerada a lo que están haciendo y que sea aún más revictimizada de la víctima que ya venía haciendo, ¿no? Entonces, insisto en que los protocolos están buenísimos si se aplican con personas que estén capacitadas y que sean profesionales en la temática, ¿no? Y que no importa en qué momento o quién lo está atravesando, sino que se cuide a la víctima, que esa sea el lugar a prevalecer, ¿no? Cuidar a la víctima y erradicar al abusador, porque una persona cuando es abusador, generalmente no es que está abusando a una sola persona, está cometiendo lo mismo con diferentes personas. Entonces, cuidarlo, que no salga, que no tenga que salir en todos lados, en todos los medios, porque yo sentí otra vez que me estaban volviendo a revictimizar cuando tuve que salir en todos los medios a contar de la denuncia. Tuve que exponerme cuando yo siempre tuve un perfil totalmente privado y bajo. Entonces, me tuve que a exponer, me sentí totalmente revictimizada de vuelta para que esta persona sea corrida de su cargo. Entonces, de estos errores que se fueron cometiendo son de los que se tiene que aprender y decir, che, bueno, si vamos a llegar adelante, el área de género llevémoslo con responsabilidad, siendo conscientes de lo que se genera, ¿no? Claro. Y que Y sí, y que no sean coproductoras del abuso, o que no sean coproductoras del abusador, ¿entendés? Porque muchas veces terminan actuando a favor de estas personas y no a favor de la víctima. y Flor, ¿sentiste que a partir de la denuncia, tanto en el club Boca Juniors como en otras instituciones, sentiste que cambió algo? Eh, ¿Que se No, mejoró? ¿Siguió todo igual? ¿Se empeoró? yo lo que sentí al menos en Boca, eh, generaron más violencia a partir de la denuncia interna y generaron más miedo en los empleados, en los deportistas, cuando en realidad tendrían que haber generado más confianza y más cuidado. Porque si no, si generamos lo opuesto, seguimos produciendo esta violencia que en realidad es la que decimos, che, con esto tenemos que terminar.
con esto hay que empezar a sanar a estas personas. Pero bueno, espero y deseo realmente que en algún momento se tome conciencia de esto, ¿no? De qué se genera cuando no es aplicado como tal. Y por otro lado, creo que está bueno que se hable y que se visibilice el tema para que otras deportistas, no hablo solamente del club, sino a nivel mundial, porque la verdad que cuando esta noticia se hizo pública, me escribieron de un montón de lugares del mundo contándome que estaban pasando por la misma situación, contándome que habían vivido situaciones similares, menores o peores de las que había vivido yo, y que en las instituciones en las que estaban tampoco habían encontrado una contención y un cuidado, sino todo lo contrario. Entonces, creo que hay que empezar a generar conciencia de eso. Flor, ¿vos seguís ligada al club como empleada o ya no formás parte de Boca? Mira, yo en este momento me encuentro con una licencia psicológica por tratamiento psicológico desde abril del año pasado, pero ya hace 2 meses que no estoy recibiendo o sea, no recibo mi sueldo como lo venía haciendo en los meses anteriores. La denuncia y lo que se expone una mujer también cuando denuncia es la parte económica, te liquidan totalmente. O sea, cuando decís, bueno, te excluyen, te corren, no te cuidan, bueno, también otro factor es el factor económico, el que atraviesa a las víctimas, ¿no? Sí, sobre todo, a ver, cuando hablamos de abuso, no solamente eh, hay un solo tipo de abuso, cuando se habla también de esta situación, que es cuando uno no da el consentimiento a que pase algo, y creo que eso es una línea que se tiene que respetar, que creo que la sociedad lo ha cambiado estos últimos años porque se venía de un sistema muy machista donde, como vos decís, se naturalizaban muchísimas cuestiones. Sí, pero falta todavía, falta. Falta. Y para mí falta porque, sobre todo, especialmente en lo que yo viví, te hablo de mi experiencia, a mí me dejaron de tratar como literalmente como un objeto de derecho que estábamos hablando, como un sujeto de derecho, perdón, como estábamos hablando, y me empezaron a tratar como un objeto. Bueno, esta persona está politizada, esta persona quiere fama, esta persona está despechada, esta persona, ¿viste? Entonces, falta ese tipo de empatía y de respeto hacia un otro cuando dice, esto está mal, esto no se tiene que hacer, hasta que hace, creo que falta todavía avanzar como sociedad, como compañeros. Estamos camino a, pero falta un gran trecho todavía a recorrer. Esto influye, hablando también un poco de la contención y demás, en tus relaciones de amistad y demás, o, o ver a todo el mundo como que puede pasar algo similar. A partir de que yo empecé a hablar, cuando empiezo a hablar, que se hace full, es cuando yo empiezo a hablar realmente. Porque hasta el momento era tan doloroso, tan difícil, tan vergonzoso, y yo estaba tan vulnerable y desarmada que antes no lo podía poner en palabras. Pero por supuesto que una vez que uno empieza a hablar, los vínculos y las personas que están en el día a día mutan.
Pero también como mutan esas personas que están en el día a día, aparecen otras nuevas personas a formar parte de tu red de vínculos. Y esto no lo digo desde un lugar de uy, qué mal esta persona que desapareció de mi vida justo en el momento que yo quizás más lo necesitaba. Digo, el abuso es un tema tan delicado y tan tabú que atraviesa la fibra más íntima de cada ser de diferentes maneras, porque lamentablemente quizás lo había estudiado, pero no lo había vivido en carne propia. ¿Cuántas personas, mujeres y varones, vivieron en algún momento de su vida una situación de abuso? Entonces, ¿cómo esas personas pudieron llevar adelante su vida con este tema del abuso? O cómo va... cómo va impactando en cada ser, ¿no? Entonces, cambian, los vínculos cambian y se mutan, pero no te quedas sola. Yo tenía mucho miedo de quedarme sola o, no sé, viste esas cosas de cuando estás, te Sí, abusaron tanto que de repente ya te olvidaste hasta de quién eras, viste, ya perdiste tu ser, tu esencia, tu todo. Entonces, cuando volvés a estar un poco en eje y te volvés a integrar, y cuando empieza a desaparecer esa disociación, te das cuenta que en realidad no, hay una red, una contención, y esto que yo les decía al principio, yo lloraba porque me conmovía la cantidad de amor que estaba recibiendo y que era totalmente inesperado y de todas partes del mundo. Entonces, ahí es como que volvés a decir, bueno, está bien, entiendo que estas personas ya no forman más parte de mi vínculo cotidiano, cuando antes sí. Bueno, pero en algún momento volverán a formarlo, digo, es una parte de sanación, de duelos para todos, porque yo este año estuve haciendo el duelo de mi casa, que era Boca, de mi trabajo, que amaba, que eh, para mí era un placer ir a trabajar, me encantaba. Entonces tuve que hacer ese duelo, tuve que hacer un duelo de mis compañeros, tuve que hacer un duelo de mis días a días. Entonces creo que cuando sale algo a la luz que es tan fuerte y que estuvo tan tapado, creo que ese duelo atraviesa a todas las personas que también de una forma u otra integraban este espacio abusivo, ¿no? Flor, ahí justamente mencionaste que hay gente que desaparece y después otros vínculos que aparecen. Y Eh, otros vínculos que son mucho más fuertes, tipo que te Lógico, fortalecen, sí. ni hablar. Y justamente me diste pie para preguntarte si después de lo ocurrido te llamaron de otras instituciones o dirigentes solidarizándose y ofreciéndote cuando pase, obviamente, quizás el juicio, trabajo en otras instituciones o en otros ámbitos. Sí, me contactaron de muchas instituciones, me contactaron muchos colegas, ya te digo, contactos tipo de gente que me empezó a escribir y que se empezó a solidarizar conmigo, fue enorme y totalmente sorpresivo. O sea, me escribieron de otros clubes, desde los departamentos de género, de inclusión e igualdad de otros clubes, de todos. Y ahí cuando decís, che, pará, me están escribiendo de los otros departamentos y el mío no me escribe. La persona que es la vicepresidenta del club, que dormía conmigo en Ecuador sabiendo lo que a mí me generaba dormir en el mismo piso, que la persona que estaba abusando de mí no es capaz de llamarme. O sea, no está la persona, no está la parte humana, ¿no? Porque sabía muy bien que yo no estaba mintiendo y sabía muy bien qué era lo que estaba pasando. Ahí sí te duele, pero por otro lado está toda esa otra parte que te escriben de todos los clubes, literalmente. Eso sí, me sorprendió y me llenó el alma. Pero cuando me preguntás si me ofrecen trabajo y demás, yo en este momento, yo este año estuve sanando, necesitaba volver a encontrarme conmigo, ¿viste? Armarme de vuelta. No estaba preparada para afrontar
ningún tipo de trabajo. Por eso también estaba y estoy en tratamiento psicológico. Es tan grande el daño que produce, se te cae todo. Desapareces. No, o sea, tu integridad desaparece completamente. Es como el castillo de arena que se va desmoronando. Entonces vos te tenés que empezar a armar de vuelta. Y lleva mucho tiempo. Entonces, bueno, ahí, en ese proceso de sanación. Y mientras tanto, en el que iba armando, qué sé yo, bueno, iba buscando qué mecanismos me iban siendo mejores y cuáles no, pero no, a pesar de que yo te comentaba recién que mi situación económica cambió, mis ingresos económicos cambiaron, no podía comprometerme con ningún tipo de trabajo porque sigo vinculada a Boca y porque tampoco estaba apta para hacerlo, porque lamentablemente sigo en un tratamiento psicológico. Y una vez, Flor, que ya, bueno, pase el juicio, ¿crees que a futuro haya posibilidades o te sentís con ganas o tal vez ya Boca es un tema cerrado? Yo hoy todavía estoy decepcionada, desilusionada, estoy dolida, porque realmente quienes me tenían que proteger y cuidar fueron los que me desampararon y me descuidaron totalmente y que intentaron y que también intentaron y hablaron muy mal de mí, de mi persona. Entonces, a veces es muy difícil poder volver a esos espacios. Pero sin embargo, Boca, ¿sabes lo que extraño? Ir a la Bombonera, ¿sabes lo que extraño? Entrar ahí caminando por Brance o por Casa Amarilla y saludar a la gente del día a día, hasta los vecinos del barrio, ¿viste? Después de 12 años, no solamente es la Bombonera, sino hasta la gente del barrio a la que conoces. Lo extraño horrores, sueño con que vuelvo, ¿viste? Y cuando sueño que vuelvo, de vuelta me invade todo el miedo. Pero bueno, estoy en este proceso, son como un montón de situaciones que me están pasando a la vez, entonces es muy complicado poder decirte hoy en este momento, no voy a volver como sí voy a volver, ¿viste? Es muy difícil, pero imagínate lo extraño a la Bombonera y a toda su gente, que va más allá de la parte de directivos, ¿no? Lógicamente, A toda sí. esa gente que me estuvo llamando, que me sigue llamando, que me sigue escribiendo y con las que me sigo juntando, porque por suerte con muchos los sigo viendo. Pero bueno, falta el punto de encuentro que es ahí en la Boca. Las últimas dos preguntas, Flor, agradecerte el tiempo y que compartas todo esto con nosotros y con toda la gente que nos sigue a nosotros también. Te quería consultar, ¿sentís que esto ya es un gran paso por todo lo que venís comentando, de que ya se siga curso judicial a la denuncia, de que haya fecha y hora y que se haga justicia justamente ese día del juicio? Sí, yo creo que ya se está haciendo justicia, porque a mí particularmente lo que me pasó en la justicia es que encontré la luz que no encontraba que no encontraba en mi casa, que era Boca. Entonces, esa luz la encontré en la justicia. Entonces, confío en que la justicia va a ser justa, confío, y esto lo vengo diciendo siempre, y ahora que estoy con ustedes y que ustedes formaban parte de mi día a día y que también son con una de esas personas con las que sigo hablando, nos debemos el encuentro, pero creo que la justicia va a ser justa porque comprende y entiende que soy la persona que le está poniendo voz y cuerpo a una situación que fue un equipo y que no fue solamente conmigo, que no fue solamente personal. Y entiende qué es lo que está pasando con el resto. Entonces creo que la justicia va a ser justa. Sí. Y ya llegar hasta acá, creo que es un hecho histórico. Y yo lo que también le digo a las jugadoras y le digo
a las personas con las que hablo, ir a una plaza a pasear a mi perra y ver a una nena jugando al fútbol, feliz, con la pelota, con la mamá o con el papá o con otras amiguitas, a mí eso me desbordaba de felicidad y me sentía parte de que eso esté pasando en las plazas, o que eso esté pasando en la calle, o que el fútbol se esté jugando en la escuela. Porque nosotros fuimos parte de que la comunicación avanzara para que el fútbol sea también de las mujeres y que sea apropiado por ellas y que lo jueguen feliz de la vida, ¿no? Y que las familias acompañen a las mujeres a jugar al fútbol. Cuando esto no estaba pasando, hace 6 años atrás, esto no sucedía. Entonces, como me siento parte y me siento responsable de que eso también esté sucediendo, siento y me sentía responsable de que estas nenas que están jugando al fútbol hoy en las plazas lo hagan en clubes de una forma segura y cuidada y que no sean vulneradas como nos estuvo pasando o como me estuvo pasando a mí. Hablo de mí, ¿no? Pero bueno, eso. Siento que como comunicadora tenía que comunicar también esto. Esto también pasa. Entonces, los espacios que están destinados a nenas o a nenes, pero a nenas porque es justamente el futuro femenino donde estamos hablando, que sean espacios totalmente cuidados y que estén llevados adelante por profesionales. En cada área que compete, que sean profesionales y que estén preparados para trabajar con mujeres, ¿no? Y que se haga un test psicológico previo. Digo, hay como varios pasos que se tienen que empezar a implementar para llevar adelante los puestos a trabajar con mujeres en el fútbol o en otras disciplinas que me parece que no se está haciendo y que por eso hay tantos abusos, ¿no? Totalmente, y justo me das el pie para la última pregunta, que es, ¿qué mensaje le dejas a esa nena que quiere ser futbolista, que quiere jugar al béisbol, al hockey, en cualquier ámbito, a esa mujer, también a esa mamá, a esa prima, hermana, novia, etcétera, que esté viviendo situación de abuso, situación de violencia, que, que lógicamente eh, no deberían estar pasando? Primero que practiquen el deporte que realmente sientan y que deseen practicar, que no hay ningún deporte para ningún género exclusivo. Todos podemos practicar el deporte que queremos. Pero también es esto, y vuelvo a decirlo una vez más, hablar de los abusos, hablar de qué está bien y qué está mal, no importa quién te lo haga, ¿sí? Entonces, eso es fundamental, la prevención. Y por otro lado, si hay una situación de una persona que te está incomodando, porque el abusador lo hace de una manera tan sutil en un primer momento que uno piensa, a mí me pasaba, yo digo, yo estoy loca, no puede ser que a mí a los 34 años me esté pasando esto, ¿no? Entonces, bueno, empezar a prestarte atención, empezar a saber que realmente hay algo que te está incomodando y que está mal. Y si a la otra persona se lo decís y lo sigue haciendo, como pasó conmigo, yo le decía, hasta acá, no, basta, no se sigue más, y seguía y cada vez redoblaba la apuesta un poco más para hacerme consciente de que realmente sí estaba abusando de mí, que se corran quizás del espacio donde están siendo abusadas y que lo puedan hablar en otro espacio con otra persona y que hablen, porque así van a empezar a sanar y van a poder empezar a construirse de vuelta y va a ser la manera que también puedan seguir jugando a ese deporte o haciendo lo que tanto aman y les gusten. Y que no son a las víctimas a las que tienen que erradicar, o no son ellas las que se tienen que correr, sino todo lo contrario, hay que unir fuerzas para correr a la persona que está haciendo mal al deporte o le está haciendo mal al equipo. Y cuando vos me preguntabas qué esperaba del juicio, porque me acabo de acordar diciéndote esto, de que se haga justicia, yo quiero que también se haga justicia porque a la persona que yo denuncio como abusador, que fue mi abusador, en un momento en la justicia, en un informe que
que puedo leer, que presenta, dice que él quiere que se termine todo esto para dirigir la selección de fútbol femenino nacional. Entonces, digo, ojo, hay que estar atento. Al menos esta persona ya va a tener un sello y no va a poder tocar a otra piba tan fácilmente como lo hizo conmigo o como lo hizo con nosotras. Entonces, está bueno poder avanzar y llegar a la justicia para que no lo sigan haciendo con otras personas. Entonces, tenemos que armar como esa red, hablar y cuidarnos entre nosotras. No entre nosotras darnos la espalda, ¿no? Cuidarnos, estar unidas, escucharnos y saber que si alguna está diciendo, a mí me está incomodando, a mí esto no me gusta, escucharlas y darles espacio. Línea 144 brinda atención telefónica a mujeres de víctimas de violencia de género a las 24 horas del día, los 365 días del año, de forma anónima y gratuita. Flor, te agradezco muchísimo este tiempo que estuviste con nosotros explicando todo lo que tiene que ver con la denuncia que plasmaste, con lo que se va a venir en cuanto al juicio desde nuestro lado. El apoyo y el pedido también de justicia que seguramente se va a dar en el día del juicio. Muchísimas gracias, Flor. Yo les quiero Gracias, agradecer a ustedes por estar acompañándome desde el primer día, porque ustedes siempre supieron qué era lo que me estaba atravesando y siempre estuvieron acompañándome y cuidándome y protegiéndome. Y yo de eso no me voy a olvidar nunca. Así que muchas gracias. Y bueno, y el 22, por supuesto que todos los que puedan estar dándole visibilidad a esta situación, a este juicio, serán más que bienvenidos. Trataremos de estar, Flor. Muchísimas gracias. Gracias, No. Flor. Gracias, Mati, Flor gracias, grande. Dani, y adelante con el fútbol femenino. Sigan visibilizándolo, que tanta falta hace en este momento, ¿no? Exactamente. Gracias, Flor. Exactamente, Flor. Muchas gracias. A ustedes.